tal amigos? Y bienvenidos a nuestra edición dominical de Adelante TV Noticias. Soy José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico con España. Y me dirijo a ustedes en este día para considerar las siguientes noticias. Continuando con la pandemia del coronavirus, a principios de esta semana informó el Comité Ejecutivo de Asesoría Médica de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que tenían preparado un sistema epidemiológico de vigilancia que permite identificar y organizar datos sobre todas las personas que han dado positivo al COVID-19 y a los que han estado en contactos con los portadores de esta plaga. Se nos informó que los casos de contagio se duplicaban cada 3.5 días en Puerto Rico. Al sol de hoy tenemos 316 casos positivos y 15 muertes. Con este sistema se busca un control eficaz de detener el avance del contagio. Es un proyecto muy ambicioso y útil para seguir los pasos de los contagiados, documentar los casos e identificar a las personas expuestas. Pero otro artículo de la prensa del país para esa misma fecha fue una entrevista a una epidemióloga, quienes nos explicó claramente los peligros de no tener este control de identificación. Se habló de unos posibles 200 casos positivos para la primera semana de abril. Al día de hoy, como he dicho, son 316 casos positivos con 15 muertes en nuestra isla. Han pasado 3 semanas y el sistema sigue sin operar. La prensa dijo que la vigilancia comenzaba el pasado jueves 2 de abril, pero el Comité Ejecutivo de Asesoría Médica informó que no ha recibido la luz verde del Departamento de Salud. En otras palabras, no se ha hecho nada. Hemos quedado en nada. Un sistema tan importante para ayudarnos y todo esto ha quedado otra vez en el limbo, como pasa con tantas otras cosas en nuestra isla. A este revés, en algo tan importante, ocurren las siguientes calamidades. Personal médico en nuestros hospitales, doctores, enfermeras, están siendo contagiados por falta del equipo necesario, entiéndase, guantes, mascarillas y otro tipo de equipo médico de protección, y al quedar contagiados no pueden trabajar. También por falta de fondos hay hospitales que han cesanteado a personal médico, y de esto se han aprovechado hospitales en Estados Unidos que, ofreciendo incentivos de sueldo mucho mayores a los que recibían en Puerto Rico, se nos están llevando a este personal. Es decir, que hay médicos y enfermeras que se nos están yendo de Puerto Rico por recibir un mejor sueldo y porque se habían quedado sin trabajo. Todos tenemos que sobrevivir. Todos tenemos responsabilidades económicas para con nosotros, para con nuestros familiares, con las que tenemos que cumplir. Así es que no le echemos la culpa a estos profesionales médicos que nos han dejado, como dijimos en ocasiones pasadas. También se suma a esto que 434 agentes de la policía han sido removidos de servicio activo por miedo a contagio. Ha habido contagios en cuarteles y estas personas están ahora aisladas en cuarentena mientras se les dan las pruebas necesarias y se les puede dar de alta si dan negativo. Pero son 434 agentes del servicio de policía menos en nuestras calles, dado el caso de los contagios. Varios cuarteles de la policía de Puerto Rico han cerrado operaciones momentáneamente debido a esta situación. En medio de todo este problema, algunos alcaldes de la isla han optado por limitar el acceso a las vías que entran y salen de sus municipios, haciendo puntos de cotejo, y hay algunos alcaldes que han decidido incluso cerrar del todo el acceso en las vías municipales e incluso las estatales que entran a sus municipios.
El Departamento de Obras Públicas emitió comunicado que estos alcaldes estaban violando la ley, pues necesitan permisos para cerrar vías estatales. A lo que contestan los alcaldes que estamos en una emergencia y hay que tomar las medidas necesarias para proteger a la población. Hay incluso alcaldes que le han pedido a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que dé permiso a la Guardia Nacional para ayudar en estas situaciones. Pero claro está, la Unión Americana de Libertades Civiles se opuso por razones constitucionales. Con todo este cuadro desolador, es posible que el toque de queda y la cuarentena continúen hasta el mes de junio. Hay 10 millones de estadounidenses que han solicitado desempleo en estas últimas 2 semanas. Los primeros 15 días de encierro aquí en Puerto Rico para atajar la epidemia han costado el equivalente del 5% del Producto de Ingreso Bruto a la isla de Puerto Rico. Mundialmente, los casos del contagio ya han pasado el 1.000.000 de personas. En este pormenor, pasemos ahora a nuestro corresponsal en España, Jaime, para que nos ponga al día con la información de cómo están las cosas en la madre patria referente a la pandemia del coronavirus. Adelante, Jaime, que te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues sí, José, la verdad que por tercera semana el tema del que debemos de hablar desde este lado del charco no es otro, como no puede ser menos, del coronavirus. Un coronavirus que sigue siendo tristemente la actualidad a este lado del charco y que en el día de hoy pues, ha hecho que España ya supere a Italia, desgraciadamente, en los casos por coronavirus, ¿no? Alcanzando la triste cifra de más de 117.000 contagiados por los 115.000 oficiales, estamos hablando de datos oficiales, extraoficiales te dice que puede ser muchos más, por los 115.000 casos que registra el país trasalpino, ¿no? Las muertes en España ya rozan los 11.000 casos, aunque las cifras de recuperados y de ingresos en hospital parece que hacen indicar una cierta estabilización, ¿no? O meseta de los contagios por coronavirus, ¿no? En otro resumen de cosas, pues también indicar que, aunque están relacionados con el coronavirus, también indicar que la oposición finalmente o a día de hoy ya parece que está empezando a retirar el apoyo a un gobierno, que todos los parámetros y todos los índices hacen marcar como que está llevando una gestión altamente criticable. Y el último ejemplo, o para muestra un botón, ha sido otra compra más de partida de test rápido que resulta ser, según el propio ministro Illa, altamente ineficaces antes del 7º día de incubación del virus, ¿no? O sea, aquellos asintomáticos, aquellas personas que padezcan el virus antes del día 7º, este test pues, prácticamente se rebaja a un 30, 40, 60% de efectividad, lo cual que prácticamente hacen que todos los pacientes, prácticamente pues muchos de ellos no lleguen ni a ser reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, hay como os comento, hay mucha crítica social, los partidos políticos de la oposición están empezando a pedir responsabilidades y bueno, y la única nota que podemos indicar como positiva no viene desde la frontera desde Peñaperros para abajo, sino viene desde Bruselas, directamente de Bruselas. La comisaria europea o la presidenta europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto un plan que se llama SURE, en el cual hay un paquete de ayudas a todos los países por cerca de 100.000 millones de euros. Todavía no se ha detallado en qué consistirá ese plan, pero lo que sí se ha dado a entender es que países como España, como Italia, no estarán solos en esta crisis humanitaria y que se contará con una ayuda a nivel europeo y global después de una crisis que también ha habido en el plano europeo, o una crítica, ¿no? O de una noticia, ¿no? que ha surgido de que es que ya fuentes chinas anunciaban de la pandemia que podía llegar a Europa y de los estragos que estaba causando en el país de Oriente,
y que los países europeos habían dicho prácticamente que esta crisis pues, que contaban con los materiales suficientes. Eso no ha sido así. Al tercer día ya muchas instituciones solicitaban más material y la falta de material ha sido una constante tanto a nivel español como a nivel europeo. Y bueno, y parece que aunque tarde, pero la Unión Europea pues está reaccionando, ¿no? Y va a haber un paquete de medidas pues altamente contundente, ¿no? También otro aspecto que hay que reseñar es las consecuencias de este coronavirus en los índices laborales, ¿no? Los índices laborales también España ha registrado uno de los peores datos, teniendo en un solo día más de 300.000 bajas de la Seguridad Social y con un índice de paro que ya supera los 3 millones, ¿no? y medio, perdón, de desempleados, ¿no? Los ERTE parece que no han surtido efecto. También ha habido críticas a la ministra de Trabajo ante unas declaraciones en las cuales decía que los empleados que estaban en ERTE no estaban en paro. El ERTE, para que todos lo sepáis, es una regulación, unos expedientes de regulación temporales de empleo por los cuales, aunque los trabajadores están de alta en el sistema de la Seguridad Social y siguen recibiendo un 70% de sus nóminas, pero la realidad es que no trabajan, no están asimilados al paro, puesto que no cobran ni su salario ni desempeñan su labor, ¿no? Esto también ha sufrido una fuerte crítica por parte de los grupos de oposición ante el gobierno que está liderado por Pedro Sánchez y el autodeclarado bolivariano y seguidor de Venezuela, el señor Pablo Iglesias, un gobierno social comunista que está trayendo realmente fuertes críticas y ante las que se está defendiendo con que el momento no es el momento de atacar ahora mismo por el coronavirus. Es verdad, es cierto, mucha amplia parte de la sociedad, de la población, digo, mayoritariamente estamos a favor de que este problema se solucione y que es el principal foco de preocupación, ya no solo en España, sino quizá en todo el mundo, pero qué duda cabe que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y este mismo ejecutivo que solicita a la población española cautela y que no nos descentremos del problema, es la misma sociedad europea, es el mismo gobierno que pedía constantemente a la cabeza de Mariano Rajoy ante la crisis de ébola en 2014, ¿no? Una crisis del ébola que solo se saldó con 2 fallecidos, 2 misioneros fuera de España y un perro sacrificado, el famoso, ya tristemente famoso perro llamado Excalibur, ¿no? Y en fin, bueno, por poner una nota positiva, que siempre nos gusta terminar estos resúmenes desde este lado del charco con notas positivas, indicar que hay una música del dúo dinámico que se ha hecho mundialmente famosa, desde los balcones, desde las casas, que Yo Resistiré, y que ha habido una versión que han reversionado famosos como Alex Ubago, como Malú, como varios artistas, ¿no? Varios artistas, y que realmente está siendo como un símbolo, ¿no?, de resistencia frente al coronavirus, ¿no? Y en fin, esto ha sido todo por la semana de hoy, tercera semana de confinamiento. Indicar que parece ser que esto se va a seguir prolongando. Ya se está barajando de que el estado de alarma que finalizaría este 9 de abril pues se pueda prolongar hasta el 26 de abril. Y bueno, esperemos que la semana que viene podamos dar mejores noticias, tanto en tema de fallecidos como generación de nuevas noticias positivas. Y esto ha sido todo. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Adelante Televisión. Un fuerte abrazo. Gracias, Jaime. Apreciamos siempre la información que nos das y cómo nos mantienes al tanto de la situación en España. Dicho sea de paso, nos hemos enterado que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, va a pedir al Congreso de Diputados la semana que viene que voten por una extensión del estado de alarma en el que se encuentra España hasta el próximo 26 de abril. Así es que esta semana que viene el Congreso de Diputados en España estará votando sobre este particular de extender el estado de alarma hasta el 26 de abril, dado lo difícil que se encuentra la situación de la pandemia en España. En Puerto Rico, de paso, ya le han sugerido a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que extienda el toque de queda 2 semanas más. Extender el toque de queda supone también extender la cuarentena para que esta medida sea realmente eficaz. Pasando a nuestra segunda noticia, un problema mayor que la pandemia que aflige al presente a Puerto Rico es otro problema que aflige a nuestra isla hace muchísimo tiempo, y este es el problema de la corrupción.
El término corrupción, de acuerdo al diccionario de la Academia Española, se refiere a algo que afecta a mucha gente y que asociamos a menudo con los funcionarios públicos. Hablamos de abuso del poder público para obtener ventajas ilegítimas, buscando sacar provecho económico. Y este es uno de los males mayores que trae la corrupción consigo. En nuestra isla existen muchos casos bajo investigación. Muchos de estos casos siguen sin resolver. No se investiga a individuos envueltos en asuntos dudosos o se procesan a estas personas y en algunos casos, después de la investigación, son exonerados y recuperan sus puestos en comisiones del gobierno. Todo esto nos hace pensar cuáles son los auténticos intereses de estas personas, el bienestar del pueblo o el suyo personal. Es por ello que hace falta trabajar con la impunidad de los dirigentes. Hace falta un endurecimiento de las leyes. Hace falta una reforma política generalizada. Termino esta noticia citándoles un comentario de un lector en la prensa local. Cita: las 500 pruebas del coronavirus desviadas se suman a los almacenes en Ponce tras los sismos, a las paletas con agua abandonadas y a los vagones perdidos y luego encontrados en fincas pertenecientes a amigos de los políticos. Todo esto es parte del monumental traqueteo de los gobiernos de turno. Y después, nadie sabe nada. Prohibido olvidar. Termina la cita. Recordemos todos estos sucesos, también junto con el avión y luego el barco con suministros para Venezuela, que terminaron en la basura, antes de votar en las próximas elecciones. Bien, pasemos ahora a nuestra última noticia del día. La pandemia del coronavirus afecta a la población de muchas maneras. En una isla con una población envejecida, donde el 27% tiene 65 años de edad o más, los riesgos son extremadamente altos. Los hospitales cesantean personal. Doctores y enfermeras abandonan el país. No hay equipo y materiales suficientes para atender los casos. Personal médico contagiado que no puede trabajar. Consecuencias serias para la economía. Ciertamente es un cuadro desolador. Todo esto afecta emotiva y psicológicamente a la población. La gente no quiere ir a los hospitales por miedo al contagio. Condiciones del corazón, cáncer, hipertensión y otras que necesitan serio seguimiento no son atendidas, pues la gente se rehúsa a ir a los hospitales por miedo a contagiarse con el coronavirus. La cuarentena ha encerrado en casa a mujeres maltratadas junto a sus maltratantes. Niños y adultos sufren el acuartelamiento forzoso. Todo esto crea ansiedad y depresión. Los más vulnerables están solos y se sienten más solos que nunca antes. Pero el problema no termina allí. Se aplaude todo el esfuerzo por promover asistencia médica a los contagiados y a los que tienen síntomas. Pero no es atención médica solamente lo que necesita la población. Hay personas indigentes pasando hambre, deambulantes y personas en comunidades de bajos recursos. Hace falta organizar movimiento y recursos para atender estas necesidades también. En una isla como la nuestra, donde el gobierno federal sigue enviando personas contagiadas, personas que se sabe están contagiadas con el coronavirus, el COVID-19, a la isla, en vez de mantenerlas donde las tienen y tratarlas allá, es bien difícil controlar el avance de esta epidemia. Debemos pensar en actuar de forma diferente para vencer. Al cielo implorando y con el mazo dando, reza el proverbio. Pidamos a Dios su ayuda en este momento crucial y hagamos lo que hay que hacer para seguir luchando. ¿Demanda esto? Él
compromiso de toda la población. Esta ha sido nuestra edición dominical de Adelante TV Noticias desde acá, desde el archipiélago de Puerto Rico. Gracias por su sintonía y nos veremos la semana que viene. Soy José Lara. Adelante.